Muchas gracias, Jess, y buen día a todas, todos y todes quienes se encuentran aquí para ser parte de este panel de discusión y para quienes se sumaron a esta actividad de la Dirección de Investigación y Posgrados, de tener unas mesas de discusión en escaparate, que ya estaremos viendo qué significa eso, cómo nos vamos a estar relacionando entre la mesa de diálogo y aquellos que estarán escuchando esta discusión. Y pues qué bueno encontrarnos, ¿cierto?, en el contexto de esta propuesta de la Semana de Investigación 2022 de saberes compartidos para una utopía, afrontando los retos de nuevos caminos, porque justamente es empezar a dialogar entre nosotras, entre nosotros, sobre qué supone, en este caso, la perspectiva de género, los derechos humanos y la perspectiva de género como ámbito estratégico de la investigación de la Ibero Puebla. Obviamente esto con la finalidad de aportar en la planeación de la investigación de nuestra universidad con una mirada de corto y mediano plazo y también definir hacia dónde estamos colocando la mayor cantidad de nuestros recursos, de nuestras energías intelectuales, de nuestras capacidades de incidencia social. Entonces, me permitiré como seguir el guión para esta mesa de discusión, pero partiré por dar un encuadre, ¿vale?, sobre cuál es el objetivo de este momento de encuentro, cuál va a ser nuestro tema en específico, la metodología que vamos a seguir, la duración, etc. Entonces, en principio, déjenme contarles, ya les decía hace un segundo, que estos espacios de diálogo para una nueva utopía, de compartir, dialogar para una nueva utopía, se han formulado bajo la idea de mesas en escaparate. ¿Qué son las mesas en escaparate? Es la idea de que aquellos que nos dedicamos a determinados tipos de estudios en la universidad, en este caso, aquí nos encontramos con aquellos que realizamos investigación en estudios de género, estudios feministas y también de derechos humanos, nos reunamos para dar sustento, yo diría para masticarlo, si me permiten así el término, a este ámbito estratégico de derechos humanos y perspectiva de género, a que le dotemos de contenido. ¿Qué estamos entendiendo por tal? ¿Cuáles serían los impactos? ¿Qué significaría a nivel de la investigación? Con todas las dudas que nos surjan. Digamos que este es el pase de saque. A nosotros nos corresponde ver hacia dónde podemos encaminarlo, entendiendo que además con ello estamos ayudando a los lineamientos de este plan de investigación institucional de corto y mediano plazo, como les decía. Y es mesa en escaparate porque aquí estaremos como en la mesa de diálogo en torno a unas 12 preguntas, son bastantes, ¿cierto? Por una parte, y me permito así presentarles a los miembros del panel en discusión, la doctora Claudia Alonso, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, responsable de género en este instituto, la doctora Ileana Cariño, Galilea Cariño, quien además de tener una larga trayectoria en conocimiento, reconocimiento, difusión, promoción y defensa de los derechos de las mujeres, en este momento coordina el programa de prevención de las violencias en nuestra universidad, la maestra María del Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, pero quien además es una experta también en derechos humanos de las mujeres, el doctor Guillermo Irizar Barbosa, que es un experto en asuntos de migración, pero que en este caso también nos está acompañando, en especial con el asunto de enfoque de derechos humanos. La doctora Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales, especialista en economía social, pero que también ha adelantado trabajos en relación a la movilización y las estructuras de género a partir de apuestas de economía social. Y además nos están acompañando muy cerquita la doctora Marcela Ibarra, directora del Laboratorio de Innovación Social de la universidad, quien también ha adelantado trabajos del cruce de economía social con el género, y también el doctor Carlos Piñeiro, un académico recientemente agregado al Colegio de Profesores del Departamento de Ciencias Sociales, quien se especializa
en asuntos relacionados con mujeres y servicio doméstico, y que está a cargo ahora también de la coordinación de la maestría, en gestión de empresas de economía social. Entonces, aquí estaremos nosotros hablando, pero alrededor de nosotros, como ustedes ya están viendo, compañeros, tenemos más de 27 asistentes. Nos estarán escuchando personas que están interesadas en cómo vamos a trabajar. Es una mesa de trabajo para dar sustento a este ámbito estratégico de derechos humanos y perspectiva de género. Y también la idea de que sea en Escaparate este encuentro es tratando de alentar a quienes tengan intenciones académicas, a quienes les interese mayor formación en investigación, para que se unan a los proyectos de investigación que se encuentran en curso, a los grupos de investigación que también estén en calidad de asistentes, de auxiliares de investigación, coadyuvando entonces en otra parte de la formulación del plan de investigación de nuestra universidad. ¿Va? Entonces, ya sabemos el para qué. Vamos a dar fundamento a esta idea, a esta propuesta de que los derechos humanos y la perspectiva de género sean un ámbito estratégico de investigación de nuestra universidad. Trabajaremos como mesa en Escaparate. Tendremos 1 hora y 30 minutos, finalizaremos hacia las 12:30. Y pues ya tenemos aquí una agenda también que fue planteada por la Dirección de Investigación y Posgrado, con 3 módulos. La presentación de la mesa, yo ya lo dije rápidamente, pero ahora también le cederé en un minuto la palabra para que muy brevemente, nos propone la dirección que máximo en 3 minutos, comentemos. Yo ya me he adelantado a decir sus nombres y la instancia académica en la cual trabajan en nuestra universidad, cuál es el trabajo actual y la línea de investigación que, digamos, estamos sustentando en nuestro crecer como investigadoras e investigadores en la universidad. Después de esto iremos a un módulo llamado Puntos de Encuentro, que es un diálogo abierto entre los panelistas para que hagamos la primera formulación del ámbito estratégico. ¿Nos sirve, no nos sirve? Nos identificamos con la propuesta, cómo la nutrimos, qué significa para el plan de investigación, cómo afectamos el resto de propuestas. Esta es como tal vez la unidad más robusta. La tercera será la visión a corto, mediano y largo plazo de este ámbito estratégico en el cual nosotros nos adscribiríamos, que es cómo los articulamos como proyectos de investigación, cómo deberíamos hacer, digamos, nuestro trabajo desde grupos de investigación, qué tipos de contenidos vamos a privilegiar, en fin, y finalmente pues entraremos en una interacción con el público a través de sus dudas y comentarios. A quienes nos acompañan en su calidad de público, les agradeceré muchísimo que vayan dejando preguntas que surjan, porque tal vez los micrófonos no están activos ni las cámaras, a través del chat, ¿va? Y trataré de irlo recuperando a lo largo de la sesión para no concentrarlo solo hasta el final, que a veces pueden ya estar desfasado en el momento de la discusión y pueden ser muy interesantes para debatir ciertos asuntos, ¿vale? Entonces, así vamos a desarrollar nuestra sesión. Con estos 3 puntos y uno final en el que entraremos en interrelación con aquellos que nos están acompañando. Y bueno, entonces, si les parece, en el orden mismo en el que les fui nombrando, les pediría, compañeras, compañeros, que presentemos esto, cuál es el trabajo actual que desarrollamos y cuál es la línea de investigación que estamos alimentando con ese trabajo actual. Entonces, Clau, si nos haces el favor de compartir. Gracias, Natalie, gracias a quienes nos acompañan hoy. Pues yo estoy como responsable del área de género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. En el IDIE hay 2 áreas que monitorean situaciones asociadas a procesos de avance y retroceso de los derechos de las mujeres, que es el Observatorio de Violencia Social de Género, a cargo de nuestra compañera Ana Gamboa, y el área de género que monitorea un conjunto de derechos más amplio, derechos económicos, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la salud, a la educación, entre otros. Particularmente en los últimos 3 años, desde el área de género se desarrolló una investigación que tuvo como objetivo describir las violencias, las experiencias de violencia, particularmente de violencia psicológica y sexual, que por razones de género experimentan nuestras estudiantes en el marco de relaciones escolares. Fue una investigación de corte cualitativo, sobre la cual ampliaremos un poco más sobre esta sesión.
Muchas gracias, Clau. Gali, si nos estás escuchando. Gracias, Natalie. Sí, sigo sin verme, pero bueno, me escuchan. Sí, justo desde la adscripción del programa de prevención de violencias, el trabajo actual está focalizado en las violencias universitarias, particularmente la violencia de género, cuestiones de victimización, cuestiones de análisis de sanciones o medidas, digamos, mirando también la justicia restaurativa. Y en ese trabajo hay todo un proceso también de análisis de lo que conocemos como el compliance universitario, y prácticamente también desde la Comisión de Igualdad empezaremos a trabajar, si bien ya hemos trabajado un poco cuestiones de desigualdad, condiciones estructurales, etcétera, estaremos analizando condiciones de igualdad sustantiva. Y en una red articulada hacia el exterior, mucho más global, pertenezco a un grupo de trabajo sobre género y criminología, y ahí estamos trabajando cuestiones sobre prisionización y estereotipos de género. Entonces, es lo que estoy compartiendo por ahora. Gracias. Gracias, Gali. Pues ahí ya empezamos a ver sincronías, ¿no?, entre el trabajo de Clau y de Gali desde diferentes lugares, que justo es también vernos en coincidencias y en áreas de oportunidad también cuando ya notemos estos lugares en los que coincidimos. María del Rosario. Gracias, Natalie. Buenas tardes a todos y todas. Pues yo estoy en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. En este momento, en realidad, no me encuentro realizando una investigación en particular dentro de la labor del instituto. He colaborado desde el instituto en la elaboración de distintos insumos, como en el diagnóstico que hicimos sobre la situación de los derechos humanos en Puebla, con el capítulo de derechos de las mujeres, y en procesos colectivos de investigación con organizaciones de la sociedad civil en el tema de la agenda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y también el informe sobre DESCA y proyectos extractivistas que hicimos desde la misma clínica. Esto en el marco del instituto. Por mi parte, en este momento me encuentro realizando una investigación en el marco de mis estudios de doctorado, que es sobre el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual en México como delito de lesa humanidad, ¿no? A partir pues de lo que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y bueno, esta investigación cruza por todo un tema de, pues sí, de derechos humanos, de graves violaciones a derechos humanos y de perspectiva de género en el campo del poder, la sexualización de la violencia, ¿no? Entre otros aspectos. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Ro. Guillermo. Hola, buen día. Gracias, Natalie. Pues para mí es un gran gusto y un honor estar aquí con estas destacadas colegas el día de hoy. Y bueno, decir que soy el responsable de asuntos migratorios en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, pero también soy coordinador de la dimensión investigativo-teórica de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-Norteamérica, RJM-CANA, es un nombre larguísimo. Y bueno, en realidad yo en este momento puedo decir que las líneas o los intereses de investigación en los que me he concentrado durante los últimos 15 años tienen que ver con migración internacional en México y Estados Unidos y crecientemente en Centroamérica, temas de políticas migratorias y derechos humanos, el tema de raza y etnicidad, hago también trabajo etnográfico y demográfico, he hecho trabajos de sociología urbana y análisis espacial. Y en este momento estoy trabajando en 3 proyectos de investigación principalmente. En realidad son 2 que están vinculados. Uno justamente, y aprovecho para agradecer también y reconocer todo el trabajo de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Ibero Puebla, que es un proyecto titulado Violaciones al Derecho a la Protección de la Vida Familiar de Personas Retornadas y Transmigrantes en Puebla. Y el otro es un proyecto financiado por la Universidad, por el Sistema Público de la Universidad de Texas y el CONACYT, que se denomina Mexico has Immigration Enforcer, Unintended Consequences of Life and que tiene también con cómo analizar al menos 2 perfiles o 2 dimensiones de la migración que tiene que ver con el tránsito migratorio y también el retorno forzado, en todo caso en ambos niveles, y
que es el derecho a la protección de la vida familiar, sin discriminar otros derechos que son dados. Entonces, que en estos trabajos colaboro de manera muy cercana y pues próxima y con mucha alegría con la doctora Elena Ayala Galí, de aquí de la Ibero Puebla, con la doctora Audrey Hopkins de la Universidad de Seattle, con la maestra Angélica Villagrana y con las licenciadas Alexa Velázquez Rodríguez y Abril Macías Rodríguez. Y bueno, nada más, gracias. Gracias, Guillermo. Se entrecorta un poquito la comunicación cuando hablas, entonces para las próximas, porque sí se nos iba bastante tu voz, Guillermo. Pero muchas gracias. Nadia, te escuchamos. Gracias, Natalie. Buenas tardes. Bueno, todavía días a todas, a todos, a todes. Me da mucho gusto compartir la sesión con mis compañeras y compañeros que vamos tejiendo redes en esta universidad, y eso siempre es un gusto tener estos espacios para oírnos y para platicar más allá del tránsito cotidiano. Bueno, pues ahora, como ya lo adelantaba Natalie, estoy en la dirección del Departamento de Ciencias Sociales y, bueno, mi línea de investigación desde hace algunos años está centrada en la economía social y solidaria. Y por otra parte, también en este momento me encuentro en una investigación de economía social, solidaria y género, con dos grupos de colegas, una en Argentina y Uruguay, y otro que tiene que ver con, o más bien integra colegas de Colombia, de Chile y también de Argentina. Ambos grupos son de economía social, solidaria y género, y particularmente estoy reflexionando sobre la división social del trabajo por condición de género en las experiencias de economía social y solidaria, partiendo de, mientras no tengamos una fuerte reflexión y atención hacia la división social del trabajo, pues creo que difícilmente podríamos transitar o hacer vida estos valores de equidad y de igualdad que la economía social solidaria pone. Entonces, por ahí es donde estoy ahora. Gracias. Gracias, Nadia. Y bueno, no sé, a Jessy, ¿podrías habilitarle también el micrófono a Marce Ibarra y a Carlos, para que al menos así, que formalmente no están, pero eran invitados de lujo también, para que si nos pudieran compartir, estaría genial. Y mientras pasa eso, si les parece, yo les comparto. Sí, perdóname, Natalie, sí está activado, si pueden. Ah, ok, perfecto, Adelante. perfecto. Entonces, Marce Ibarra, no sé si estás por ahí y nos quieres compartir los proyectos que estés llevando actualmente y cómo alimentan tu línea de investigación. Y después Carlos. Vamos a ver si está Marce. Marce Ibarra, no lo sé, o Carlos Piñeiro. Hola, voy Hola, a Carlos. poner mi cámara esperando que no pase lo que suele pasar. Si no, pues si empieza a entrecortarme, por favor, me avisan. Hola, soy Carlos Piñeiro, soy el coordinador de la maestría en gestión de empresas de economía social en el Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla. Tengo todavía ni un par de meses, casi un par de meses que ingresé. Muy brevemente, digamos, mis líneas de trabajo tienen que ver con la ansiedad colectiva, con las emociones y con el género. En particular, como decía hace rato Natalie, ya llevo 10 años haciendo investigación sobre trabajadoras del hogar, remuneradas, evidentemente, pero también su relación con las y los empleadores. Y desde ahí he visto también como sus formas de alternativas laborales para llevar a cabo como otros procesos, tanto de defensa de sus derechos laborales como la gestación de alternativas, digamos, económicas, muy enfocadas en lo que entenderíamos social. Por otro lado, el tema de las emociones, pues ha sido algo que también he estado desarrollando en los últimos años, que tiene que ver también cómo estos lazos afectivos ayudan o limitan las potencialidades que tienen las trabajadoras para obtener mejores prestaciones y ámbitos de trabajo, o cómo también se usan en contra de ellas, a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, de las y los empleadores para quitarles y no pagarles, ¿no?, por ciertas actividades que se les piden.
Ahora el tema de género, que evidentemente tiene que ver con esto también, como las relaciones y desde una perspectiva interseccional. También por cuestión personal y ahora académica, llevo un rato trabajando el tema de masculinidades. Lo que entenderíamos, para no meternos ahorita en una discusión, aunque si quieren luego lo podemos hacer, como estos procesos de deconstrucción en hombres urbanos, en la zona, digamos, metropolitana de la Ciudad de México y en otras también en Puebla, y los procesos que se han estado llevando a cabo desde también como las diversidades sexogenéricas, ¿no? De quienes nacieron o nacimos con el sexo masculino, pero que no necesariamente se identifican con esos roles de género, ¿no? Entonces, como que esas son las líneas que estoy trabajando ahorita. Y muchas gracias por la invitación y qué gusto verlos y verles, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Marce. Marce Ibarra. Por ahí nos escribiste un chat, pero... Bueno, creo que no tuvimos suerte, o si no, en un segundo, después de que yo les cuente cuáles son mis proyectos de investigación y la línea de investigación. Bueno, soy Natalie Rodríguez, trabajo en el Departamento de Ciencias Sociales, específicamente para la Coordinación de Ciencias Políticas. Y la línea de investigación en la que trabajo y en la que escribo todos mis proyectos es la historia del género y de las sexualidades de América Latina. Específicamente trabajo con un tipo de investigación feminista, que es la historia feminista de las mujeres, del género y de las masculinidades. Y en este momento tengo como dos proyectos de investigación. Mi primero, que fue detenido desde tiempos pandémicos por la entrada a los archivos, que tiene que ver con los heterodoxos del género en territorios poblanos en los tiempos de la Nueva España, es decir, del siglo XVI al siglo XVIII, cómo se empieza a conformar la estructura de género en el cual se marca el binarismo de base masculino-femenino con sus respectivos roles, pero además empieza a construir la heteronorma. Ese proyecto de investigación, como les digo, está suspendido en este momento porque no había acceso a los archivos, pero ya se va a retomar. Y el segundo que estoy trabajando tiene que ver con la conceptualización de la idea de heterodoxia del género. Yo he utilizado mucho este término en mis investigaciones, pero quiero entrar en una discusión teórica de la mano de aquellos que han trabajado asuntos de hegemonía, sentido común, es decir, Fernand Braudel, Gramsci, bueno, también desde la visión de Blotter y de Zizek acerca de hegemonía, para ver si el género entonces funciona como una estructura de hegemonía. Y con otro concepto que estoy proponiendo, que es el de maniobra, ¿no? Capacidad de maniobra dentro de los procesos de hegemonía, en especial con la construcción de la regla de la heteronormatividad. Entonces, bueno, mi línea de investigación es esta, historia feminista del género y de las sexualidades, y presto especial atención a las disrupciones frente a la heteronormatividad y a la división binaria de masculino-femenino. Esa sería mi línea de investigación en los proyectos. A ver si corremos ahora con suerte con Marce. ¿Nos escuchas, Marce Ibarra? No, pues no corrimos con suerte. Entonces, ya conocidos, y yo mientras los escuchaba iba acá tomando nota, porque empiezo a notar ciertas coincidencias, ¿no? Que me parecen interesantes, sobre todo para adelantar este último punto sobre visión a corto, mediano y largo plazo, porque noto, en principio, que existiría coincidencia en torno a género y trabajo. Estoy pensando en el trabajo tanto de Nadia como de Carlos, pero también sobre violencias contra las mujeres y derechos humanos. Pienso en el trabajo de Claudia, pero también de María del Rosario y también con Gali. Y en otro lugar, como los asuntos relacionados con disciplinamiento a través del género, ¿no? Con mujeres y criminalización, y con esto que les estoy contando sobre la conformación de la regla heteronormativa, en el cual creo puede entrar el trabajo tanto de Gali como mío. Y por otra parte, pues tendríamos el asunto ya de políticas migratorias y derechos humanos, que respondería más al trabajo de Guillermo, ¿no? Entonces, empiezo a encontrar como estos 4 lugares
de coincidencia, insisto, género y trabajo, derechos de las mujeres y violencias, lo relacionado con heterodoxias frente a la pauta del género, más bien disciplinamiento y género, ¿no? Con mujeres y criminalización y heterodoxias del género, y finalmente con políticas migratorias y derechos humanos. Creo que si ahí adscribimos nuestros trabajos, son categorías amplias, pero pues solamente como primera propuesta de organización de lo que tenemos. Ahora, y insistiendo en esto de los puntos de encuentro, vamos al segundo punto de nuestra agenda, ¿no? Entonces, el objetivo de este segundo punto es que trabajemos en la formulación del ámbito estratégico, que le demos piso, que le demos sustancia. Yo diría que hasta repensemos el mismo nombre, ¿no? Si nos sentimos identificadas con esta propuesta. Respondiendo a la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ¿qué implica, nos propone la DIP, una investigación que tiene como base este ámbito estratégico? ¿Qué implica este tipo de investigaciones? ¿Solamente definiciones temáticas? Yo allí tengo una duda, que no sé si quieren que la plantee de una vez o alguien quiere antes comentar al respecto de qué implica esta investigación. Clau. Pensando que estamos aquí reflexionando en torno a ambos ejes, tanto perspectiva de género y derechos humanos, y del IBI estamos tres colegas, yo me voy a focalizar en perspectiva de género. Si partimos de que el género es un sistema de organización social que define el acceso desigual a los bienes y recursos materiales y simbólicos para vivir, entonces la incorporación de la perspectiva de género implicaría no solo describir los mecanismos de creación y reproducción y de reparto de poderes, sino hacer una apuesta y un posicionamiento político a favor de la transformación de estos mecanismos, es decir, a favor de la redistribución de estos poderes. Por otro lado, o mejor, aún sumando a esto, requiere de un ejercicio de denuncia de los daños generados por las relaciones de opresión, lo cual nos coloca de la mano siempre al conocimiento con la acción, acción, conocimiento, conocimiento, acción. Y finalmente, para cerrar, decir que el género no es únicamente una categoría de análisis, sino que es una teoría que involucra un conjunto de categorías de análisis, de hipótesis, de interpretaciones, de conocimientos, es decir, es un cuerpo teórico que tiene en construcción por lo menos 50 años, y partimos de que la primera vez que se utiliza es finales de los 60, principios de los 70, y que entonces no podemos usar ni incorporar la categoría de género únicamente, porque eso implica despojarla de su cuerpo teórico y por tanto de su capacidad analítica y explicativa. De arranque podría mencionar eso. Gracias, Clau. Entonces yo creo que tú estás diciendo, bueno, implica una serie de estudios críticos, ¿no? Tomando lo segundo que estás diciendo. De estudios críticos en torno a los mecanismos de reparto de poder, basado, entre otras cosas, en la comprensión que se hace de los cuerpos, de los roles, de las exigencias, ¿no? Pero me parece interesante, digamos, porque tendremos que pasar finalmente esta definición de que estamos pensando en este ámbito estratégico, pero serían estudios críticos, es como tu pase de salida. Muchas gracias, Clau. Acá siguiendo el orden de las manitas levantadas, Ro, te escuchamos. Gracias, Natalie. Pues yo opino que lo que implica la investigación en estos campos estratégicos, y visto pues desde el espacio en donde estoy, en donde estamos, que es el Instituto de Derechos Humanos, para mí este tipo de investigación implica primero colocar en el centro a las personas que viven esas violaciones a derechos humanos, ¿no? Denominadas víctimas, y que a lo mejor habría que también reconceptualizar el término. Pero creo que implica eso, colocar en el centro del análisis y de los resultados de la investigación a las víctimas, por un lado. Pienso que implica, desde el campo de derechos humanos en el que estamos, también analizar la actuación gubernamental frente a sus compromisos en materia de derechos humanos, ¿no? Porque si estamos hablando de víctimas y de violaciones a derechos humanos, eso implica una falta de acción por parte del Estado en materia de investigación, prevención, investigación.
Y creo que la investigación en materia de derechos humanos tendría que hacer un análisis de esta actuación gubernamental. Creo que también una investigación desde este campo estratégico implica no solo analizar o interpretar la realidad en la que estamos en materia de derechos humanos, que es terrible, sino también hacer recomendaciones y transitar a estrategias de exigibilidad, ¿no? Y eso implica pensar en la investigación como una investigación desde y para la incidencia, ¿no? En donde no concluyamos con estas conclusiones o recomendaciones, sino transitar a acciones de exigibilidad. Y eso creo que también en ocasiones serán acciones de exigibilidad, pero en otras será en cómo tender esos puentes entre las víctimas y las autoridades que son las encargadas de hacer efectivos los derechos humanos, ¿no? Y creo que toda investigación en derechos humanos implica transversalizar la perspectiva de género y el enfoque interseccionalidad, ¿no? Para poder observar las características y necesidades específicas de los sujetos de protección, o en este caso de los sujetos a los cuales se les violentan los derechos humanos, ¿no? Y tener, pues eso, un enfoque de interseccionalidad, pues a lo largo de todo el análisis, pero también de la estrategia de incidencia, un poco escuchando las investigaciones que están haciendo todos y todas las que estamos en esta mesa, pues yo veo necesariamente sí o sí temas de derechos humanos, ¿no? En el tema del trabajo, en el tema del trabajo doméstico, en el tema de violencias, en el tema del análisis de la heteronormatividad, ¿no? En todo veo un campo de derechos humanos y también de perspectiva de género, ¿no? Eso es lo que yo opino que implicaría una investigación en estos campos, ¿no? Muchas gracias, Rosario. Yo acá, mientras ustedes hablan, estoy como escribiendo para irnos integrando, ¿no? Y fíjense que así voy yo poniéndolo y ustedes también van haciendo ahí sus definiciones, genial, para que así lo podamos presentar a la Dirección de Investigaciones. Vamos como que son estudios críticos del reparto de poderes basados en el género, entendido como una estructura, ¿cierto?, social, poniendo en el centro a quienes se encuentran en condiciones de vulneración, a un enfoque de interseccionalidad y derechos humanos, y teniendo la intencionalidad de pasar a la intervención social. No sé si esa palabra intervención me guste mucho, todavía no encuentro las palabras, pero para ir armando en conjunto esta fundamentación del eje estratégico. No sé cómo lo vean, sus participaciones, colegas, como para que lo vayamos a ir retocando entre todas y todos. Gali. Gracias, Natalie. Sí, pues en muchos sentidos, ¿no? Comparto con Ro y Clau estas perspectivas justo por pensar en el género desde un sistema. Y creo que en esta lógica también de considerar, digamos, los distintos ejercicios de memoria colectiva que se tienen en la institución, porque me parece que también el pensar en este ámbito estratégico implica el mirar al pasado, lo que se ha hecho, preguntarse por qué se ha hecho y lo que no se ha podido hacer. Y creo que en ese sentido, bueno, siempre hay que caminar en estas agendas multidimensionales con temas frontera, poco profundizados muchas veces, ¿no? Algunas veces nos da para hacer informes y entonces tampoco son investigaciones tan profundas de larga data, y en muchos otros casos sí, ¿no? Entonces creo que eso nos pone un poco frente al espejo también para pensar que hay agendas en prospectiva que tienen ya incluso retos y metas específicas, ¿no? Creería aquí, por ejemplo, hay informes ahorita a propósito de lo que mencionaba Ro sobre las agendas de derechos humanos, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que ya justo plantea ejes de trabajo, miradas sobre discriminación, violencia de género, cuidados domésticos, que ayer justo tuvimos una mesa sobre los cuidados, ¿no? Frente a, digamos, los ejercicios previos que ya la propia institución ha generado. Y creo que desde esta lectura de la realidad que siempre se menciona en los distintos espacios, tampoco habría que olvidar también en este ámbito estratégico lo que son las resistencias y las alianzas, porque creo que en esa advertencia también podemos caminar y trascender hacia la parte de aplicación, ¿no? y ejecución también de estos proyectos. Ayer, por ejemplo, en la mesa la presentación del libro,
justo uno de los puntos que se analizaba era, y después de la publicación, ¿qué sigue? ¿No? Y esa es, creo que, una pregunta que solemos hacernos también en distintos momentos, y ahorita Rolo compartía en la línea de incidencia. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de género también en la institución, creo que justo en este ámbito, lo que hemos venido observando a lo largo del tiempo, por eso hablaba justo de la memoria colectiva, porque creo que la perspectiva de género también ha estado impulsada desde proyectos formativos, la especialidad en prevención de violencia familiar, que a Nadia le tocó justo liderar en su momento, ¿no? Lo que hemos venido viendo también es que, digamos, esta investigación implica una congruencia muy grande con nuestras comunidades estudiantiles, porque lo que hemos visto también ha sido una mayor movilización, no solo de académicas, sino también de grupos de interés y de grupos estudiantiles. Y esa acción colectiva feminista no solo se ha visto reflejada en los trabajos concretos de investigación, ACES, etcétera, sino en discursos, pero en acciones directas, ¿no? Entonces creo que esto, digamos, habrá que mirarlo también con lupa, porque siempre el tener una mayor institucionalización del género en acciones, en respuestas, en atención, tiene también, ¿no?, estas cuestiones de resistencia. Aquí pensaría en un ejemplo muy interesante, que fue justo el de la Ley Micaela en Argentina a partir de la agenda feminista, y ahí en algún artículo que recuperaban, por ejemplo, Paula Vázquez y Cecilia Rugna, decían cómo en este momento ha proliferado las líneas de investigación e injerencia en el diseño curricular, pero más allá de eso, la propia interpelación para transformar la cultura androcéntrica universitaria. Entonces yo creo que también, digamos, este campo estratégico nos permite mirar, digamos, estas otras posibilidades, ¿no? Creo que hace rato, por ejemplo, Carlos ya hablaba de cómo deconstruir justo, ¿no?, esta mirada desde las masculinidades. Entonces yo creo que por ahí también hay condiciones muy compartidas, porque la apuesta también de este campo es encontrar estas raíces, ¿no?, desestructurar estas raíces en ámbitos tan concretos como la propia institución educativa. Por ahí lo dejo, Natalie. Gracias. Gracias, Gali. Y con lo que dices, entonces yo coloco estos toques, a ver cómo les parece la unión, como estudios críticos en torno a la estructura social y de reparto de poder basados en el género, pensada como construcción cultural e histórica, este asunto del género, poniendo en el centro de interés, reflexión y acción a quienes se encuentran en condiciones de vulneración, a un enfoque de interseccionalidad y progresividad en los derechos humanos, prevención de las violencias e interés por la transformación social mediante la investigación, acción y coinvestigación en alianza con miembros de la sociedad organizada. Voy uniendo cosas de lo que hemos comentado, ¿no?, de hacia dónde parecen estar nuestros intereses, pero seguimos añadiendo y seguimos perfeccionando esta creación colectiva. Guillermo. Gracias, Natalie. Espero que me puedan escuchar mejor ahora. Te escuchamos muy bien. Voy a mencionar tres cosas y quizá el segundo punto sea un poco más amplio que los otros y algo que no se ha mencionado porque coincido con lo que ya han dicho las colegas. El primer punto, pues evidentemente creo que un eje estratégico en derechos humanos y perspectiva de género, digamos, desde lo que puedo aportar sobre el estudio crítico de las movilidades humanas internacionales, pero también de las internas o domésticas, pues tiene que partir de cuestionar el poder y los poderes y las desigualdades, ¿no? Como bien lo sabemos en estas categorías que tienen que ver con clase, con raza, etnicidad y evidentemente con la categoría de género. Entonces ese punto creo que ya está bastante claro y quizá retomo uno de esos en el tercero. El segundo tiene que ver con pensar proyectos de investigación, acción, colaborativos, etcétera, que impliquen interdisciplinariedad, que nos inviten a tener metodologías creativas, a metodologías cercanas a las personas, a las organizaciones. Y en primer lugar, siendo una universidad jesuita, creo que tenemos que fortalecer o desarrollar esos vínculos con obras de la compañía, obras sociales, obras educativas. A veces cuesta trabajo entender que
hay otras personas que están haciendo cosas, si no muy cercanas, que nos alimentan en el ITESO, en Torreón, en Tijuana, en León, en Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que es importante, y lo mismo sucede con las obras. Quizá en el tema de migración más sencillo, porque participo activamente en estas redes. El Servicio de Gestión Migrante para mí es un aliado natural, y las publicaciones o trabajos que han hecho, incluso para prepararme para este momento, pues estaba revisando algunas publicaciones y me encontraba por ahí un texto de Graciela Polanco, en una colaboración que hizo desde la psicología con un programa de mujeres y de intervención en comunidades de Veracruz, en donde también, digamos, se abordaban temas de ideologías de género y demás. Entonces creo que ese tipo de trabajos pueden abonar a este eje. Y el tercer punto que quiero mencionar tiene que ver con una universitaria crítica, ¿no? En cuanto hacemos estas investigaciones y tratamos de incorporar estudiantes a estos trabajos, pues cómo hacemos para, por ejemplo, en el tema de migración, políticas migratorias, derechos humanos, hay textos que ya nos hablan de que al menos en Europa y en Estados Unidos, pues está claro la contribución que se hace desde las perspectivas de género, ¿no? Y estudios de caso y demás, pero creo que en América Latina y en particular en México todavía falta posicionar más estos trabajos, al menos desde el campo de las movilidades humanas, ¿no? Y bueno, y quizá para cerrar en este punto, decir con esto, con el nerviosismo escénico de no mencionar los 3 proyectos, olvidé decir y mencionar que justo hay al menos 3 ejemplos de trabajo que estamos haciendo ahora. El otro que me faltó decir porque mencioné 2 proyectos es el trabajo que estamos haciendo en la plataforma Puebla-Guaya, con trabajadores temporales H2A, que también hay un componente laboral. Estamos viendo las dinámicas que ocurren cuando no se entiende lo que es comunidad, desde las empresas que invitan a trabajadores agrícolas a irse a Estados Unidos, y qué es lo que sucede con las mujeres que se quedan, con las familias, con las madres, con los hijos e hijas que están en esta comunidad. Y bueno, Radio Guaya es una obra muy cercana a la compañía. Esta plataforma pues permite este acercamiento, y así hemos ido trabajando en otros proyectos, por ejemplo, DODEM, con la red de documentación de albergues para migrantes en México. Hemos, digamos, empujado esta idea de que no nada más las y los académicos vamos a ser autores o coautores del trabajo, sino que es un trabajo colaborativo que tejemos, ¿no? Y bueno, por ahí lo dejaré por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Nadia. Gracias, Natalie. Sí, coincido con lo que las y los colegas han dicho previamente, y yo solo apuntaría, sobre todo recuperando esta panorama institucional que acentuó Gali, yo diría que preguntaría si es necesario hacer una línea específica, sí, justo para pensar de qué manera podríamos transversalizar tanto el enfoque de derechos como obviamente el enfoque de género en las demás áreas, ¿no? Y en las demás líneas de investigación y campos como tal. Como lo hemos visto y como los que estamos y las que estamos aquí, sabemos cómo se ha segmentado, ¿no? Y bueno, los espacios para trabajar género son estos y son reducidos para que únicamente trabajen género o derechos humanos. Entonces, creo que si bien, como lo apuntó Claudia desde el principio, sí tenemos que hacer estudios de género y evidentemente estudios de derechos humanos, de la progresividad, de la violación, etcétera, pero de qué manera, además de atender estos espacios, logramos transitar realmente a que se vuelvan dimensiones, como finalmente se han planteado, ¿no? Que se vuelvan dimensiones que atraviesen toda, no nada más la investigación, sino por supuesto la docencia y la vida de hacer universidad, la vida cotidiana en la propia universidad, que implica por supuesto también lo que ya señalaba Guillermo hace un momento, que tiene que ver con los escenarios, es decir, el aprendizaje situado, en donde justamente podremos ir observando, viviendo y aprendiendo de cómo es que podemos ir adelante y para atrás en esta integralidad de enfoques en nuestra vida cotidiana, que finalmente para eso es que lo estamos reflexionando, ¿no? Para que podamos verlo en nuestra vida cotidiana y no nada más en
las investigaciones que podamos generar, ¿no? Entonces, por ahí iría mi reflexión y bueno, coincido también en lo que ya han venido señalando. Hay áreas disciplinares en donde por supuesto se ha avanzado mucho más, hay otras que no tanto y que van avanzando paulatinamente y que justamente a partir de la pandemia se visibiliza, no que no existiera, pero sí se visibiliza muchísimo más. Por ejemplo, algo que les comenté que vengo trabajando, que es justo esta división social del trabajo por condición de género, específicamente en estas experiencias de economía social y solidaria, que bueno, Carlos y yo hablábamos hace poco de este blindaje que aparentemente se tiene al interior de movimientos sociales y de las propias experiencias, por ejemplo, de economía social, solidaria y popular, en donde afuera es donde está la problemática, adentro no, porque nosotros pues ya tenemos todo un escenario y tránsito de conciencia, ¿no? Y nos damos cuenta cómo nuestro propio quehacer, pues tenemos que mirar para que realmente, como decía yo en mi primera intervención, pues podamos hacer vivo esto que significa la economía social y solidaria, y que las economías feministas están apuntando muy bien, ¿no? Nada más, gracias. Gracias, Nadia. Cuéntanos, Carlos, ya cerrando. Sí, o sea, solo enfatizar un par de cosas y quizá proponer otras. Lo que decía hace rato Rosario, ¿no? Y también Claudia, yo creo que es fundamental tener esta perspectiva interseccional o esta perspectiva como muy nítida de que, como bien decía Claudia, si bien la perspectiva de género lo podemos entender como un campo teórico conceptual, tenemos que también ir pensando, ir aterrizándolo en las particularidades, ¿no? O sea, que no se nos olvide que es muy importante como ver esto desde estos lados, porque como sabemos es mucho más complejo, ¿no? Entonces, o sea, es mucho más complejo como todas las dinámicas, incluso para irnos más lejos de la universidad, ¿no? Y de todo el tipo de personas que somos parte de la comunidad. Entonces, que tengamos esa mirada transversal e interseccional, como también decía ahorita Guillermo, me parece fundamental y lo quiero enfatizar. La otra parte, y esta es una idea de Nadia, que yo creo que también sería bueno pensar también en esta particularidad, pues pensar un espacio de estudios de las masculinidades, ¿no? Nadia, platicando el otro día, decía, ¿no? Podríamos pensar en un seminario sobre masculinidades, por ejemplo, ¿no? Y me parece que es una idea que valdría la pena pensar y ver de qué manera llevar a cabo, ¿no? Porque creo que efectivamente hace falta el estudio particular, ¿no? Desde las distintas masculinidades, ¿no? Y finalmente, también, aunque sé que este es un espacio de investigación, pero como hemos hablado, cómo pensamos en llevar a cabo esto que podemos hacer desde este lado en lo práctico, también creo que habría que pensar en cómo vinculamos esto que estamos platicando en actos concretos también, por ejemplo, con las prepas Ibero, ¿no? Porque es decir, creo que a todos nos ha pasado en el aula que tenemos gente muy joven tomando clases, que no porque sean más jóvenes implica que no están también teniendo muchos problemas, cuestionamientos, ideas de lo que es hacer ahora, como llamémosle muy ampliamente, otras formas de hacer género, ¿no? Llamémosle así, ¿no? Entonces creo que también sería importante pensar en de qué manera se puede vincular o no, tanto con los docentes en las preparatorias o con el mismo alumnado, este tipo de perspectivas, ¿no? Para que los derechos humanos también ya empecemos a discutirlos desde ahí, no solo entrando a la universidad, porque como decía Nadia, parte de lo que creo que es muy importante es cómo vamos complejizando estos espacios donde a veces se cree que porque nosotros ya vemos desde cierto lado ya no tenemos dinámicas y prácticas que son muy parecidas a las que decimos ya no estar de acuerdo, ¿no? Entonces, me parece que también podríamos pensarlo desde ese lado, ¿no? Gracias, Carlos. Fíjense cómo era la agenda que nos habían propuesto para este momento de puntos de encuentro, y yo creo que tenemos suficiente material como para sentir que ya lo respondimos, pero necesitamos concretarlo. Entonces era, ¿qué implica una investigación que tiene como base este ámbito estratégico? ¿Hay identificación hacia este ámbito estratégico en la investigación? Yo creo que sí, por lo menos ya cada uno se adscribe y dice sí lo veo en perspectiva de género. ¿Qué proyectos se articulan? Ya la hemos comentado y creo que es más bien generar las líneas gruesas, ¿no? Que nos mantengan durante bastante tiempo para poder irlas alimentando, más allá de la coyuntura del proyecto que estemos haciendo. Nos faltaría de cuáles son los problemas prioritarios de la región que se identifican desde este ámbito estratégico, aunque yo creo que se pueden deducir con respecto a las investigaciones que estamos haciendo. Ahora bien,
yo quiero retomar esto que comenta Nadia y también retomar algo que me parece está en la dinámica de la conversación. Y es que yo veo que justo, por ejemplo, el trabajo que nos comenta Guillermo, con los aliados que nos ha comentado, con Elena, en fin, es un ámbito estratégico en sí mismo, el de migración. Y que me parece como una, no sé, como un empalme extraño con la de perspectiva de género. No, de hecho, estamos haciendo la definición, fíjense, y yo creo que podríamos proponer a la Dirección de Investigación y Posgrados que piense el asunto de migración y derechos humanos como un ámbito estratégico diferenciado y yo no le llamaría perspectiva de género. Retomando lo que dice Nadia, yo le llamaría el ámbito estratégico estudios de género e invitaría a que todos los ámbitos tengan perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, ¿no? Que tal vez haciéndolo así, o sea, rebautizar este ámbito estratégico como estudios del género y invitar a que tengamos dos ejes estratégicos, enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, que atraviesen a los 5 que están poniendo y tal vez pensar en la posibilidad de ámbito estratégico el asunto de migración y derechos humanos. No sé cómo lo vean ustedes, colegas, para justo seguir masticando esto. Guillermo, solamente les voy a pedir que tratemos de ser súper concretos en nuestras participaciones porque nos queda media hora y 8 respuestas por responder, 8 preguntas por responder, ¿va? Entonces, para que seamos más ágiles en ello. Muchas gracias, colegas. Guillermo. Sí, bueno, pues por alusión temática a esta invitación a masticar estos temas y la propuesta de qué ámbito estratégico, de qué ámbito estratégico entra la migración, digamos, pues viendo al menos los 5 ejes que tengo aquí a la mano que tienen que ver con interculturalidad, bienestar, sustentabilidad, digamos, migración puede entrar también de alguna manera en vínculo con varios de ellos, ¿no? Pero entiendo la preocupación, o sea, yo creo, de alguna manera, digamos, también cuando soy invitado a una mesa de derechos humanos y perspectiva de género, pues evidentemente puedo, y evidentemente como parte de un instituto de derechos humanos y consciente de la importancia y la centralidad que implica la categoría de género, como dije, también asociada al tema de clase social, quizá también asociada al tema de raza y etnicidad, pues yo creo que es una buena idea, Natalia, es una buena idea, pero hay que pensarla y dialogarla también en función de pues también cómo se puede o no articular con los otros ejes, ¿no? Con las otras temáticas de los ejes. Y en todo caso, pues decir que al menos como una de las preferencias apostólicas de la compañía en el tema del acompañar a las personas excluidas, pues ahí el tema de las migraciones internas e internacionales, pues será una prioridad, ¿no? En universidades jesuitas, pero sí hay que dar una pensada a ver si queda como parte de este eje estratégico o cómo se vincula además con otros ejes estratégicos de manera muy específica. Y si está Marce por ahí, también Marce Ibarra podría también darnos algo de claridad al respecto, ¿no? Gracias, Guillermo. A ver si Marce está por ahí. También nos comentas. Cuando quieras, Marce, subes la manito. Pero Rosario también nos quería comentar algo. Gracias, Natalie. Es que pensando en lo que mencionas, a ver, es que yo pienso que tanto la perspectiva de género como los derechos humanos, como bien mencionas, tienen que cruzar, ¿no? Y pienso en los demás ámbitos que están, ¿no? Que es sustentabilidad, interculturalidad, inclusión, conocimiento de frontera, pues todos cruzan por derechos humanos y todos cruzan por género. Pero creo que a la par, o sea, requieren como sus propios ámbitos, ¿no? Estratégicos, ¿no? Tanto el tema de estudios de género como el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues yo coincido en esto, o sea, que tengan su propio campo, pero que a su vez sean transversales en cada uno de los demás campos. Gracias, Rosario. Pues por ahora veo que, notando además que asienten algunos de ustedes que no toman la palabra, pero que gestualmente nos dicen que sí, tal vez la propuesta de regreso con ADIP sería tener como ámbito estratégico específico, no sé si les parezca este nombre de estudios del género, estudios críticos del género, ya para seguir con como lo habíamos puesto en el inicio. Por otra parte, podrían estar los estudios en torno a los derechos humanos, ¿no? Para abrirlo no solo de migración, sino tenerlos más en extenso, y proponer que como ejes de todos los ámbitos estratégicos estén atravesados por un enfoque de derechos humanos
con un enfoque de progresividad en derechos humanos, si se quiere, para ser más específicos, y la perspectiva de género, o enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, pidiendo, digamos, que todos, porque aquí viene cuando nos dice qué implica una investigación que tiene como base este ámbito estratégico, ya lo hemos definido más o menos, pero implicaría siempre, digamos, para el resto también el asunto de perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, pero veamos a ver qué nos dice Gali. Gracias, Natalie. Sí, bueno, hacía memoria que justo ayer en la presentación del libro también Maru hacía alusión al tema de reconfigurar la cuestión de migración, ¿no? El concepto por sí mismo. Yo sé que hay toda una clasificación y demás pensando en cuestiones de movilidad humana. Entonces, coincidiría en que justo podría mirarse como un campo estratégico dada, digamos, la necesidad de reorganizar y también repensar algunas dinámicas. Y sí, en el tema de los estudios críticos también coincido que será fundamental moverse hacia esa línea y pensar en la transversalidad de estos enfoques, ¿no? Porque yo creo que una condición muy distinta es que estos enfoques estén presentes en todos los campos para poderlo mirar, ¿no? Desde otras vertientes, incluso considerando que hay temas que no van a tener un solo campo, ¿no? Que van a estar atravesados por diversos campos. Entonces, sí me parece importante que se pueda generar de manera transversal. Gracias, Gali. Y aquí nos dice Nadia en el chat, ¿cierto?, que las dimensiones institucionales refiere transversalizar el enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad y cuidado de la casa común. Entonces, yo lo que diría es que tratemos entonces de darle un nombre a este ámbito estratégico específico, ¿no? Ya sabiendo que lo otro sería en la transversalización y advirtiéndoselo y recomendándolo hacia la dirección. Nos late de estudios de género, estudios críticos de género, estudios feministas del género, en fin, ¿cómo nos sentiríamos más a gusto para la identificación con este ámbito estratégico, pensando en nuestro trabajo, pero también en todos los colegas que después pueden sumarse a él? Gali, no sé si te quedó la mano levantadita de antes o nos quieras sí, ahora. Sí, no la bajé, perdón. Ya. No sé, colegas, ¿ustedes qué opinan? Rosario. Y después yo estoy de acuerdo con que sea estudios críticos del género, pero, o sea, también pienso en el tema de derechos humanos, o sea, que no quede solo como transversal, sino que también requiere su propio campo, ¿no? Sí. Porque acá estamos esos dos campos, entonces... Pero aparte dices, ¿no? Podría pues, ser, y se pueden en algunos momentos retroalimentar, pero... Sí, y aparte del campo de derechos humanos. Exacto, entonces estaría estudios críticos del género, es tu propuesta. El otro campo podría ser el de derechos humanos, ¿no? Que también podríamos darle algún adjetivo, ¿no? Para no dejarlo así tan solito, como, no sé, promoción y defensa de los derechos humanos, algo así. Ustedes son más especialistas que eso, pero para para acotarlo un poco más, vamos pensándolo, si les parece, mientras Nadia y Claudia también nos dan sus participaciones. Nadia. Gracias, pues parte de mi participación ya la he ido poniendo en el chat y estoy de acuerdo con lo que dice ahora Rosario, de que además de que sean enfoques que busquemos sí transversalizar en todas las dimensiones y líneas, el campo de derechos humanos es exactamente eso, un campo específico que requerirá su propia atención, ¿no? No sé si progresividad de los derechos humanos, no, ¿verdad, Ro? Ustedes piensen, mastíquenlo ustedes, y Guillermo también ahí con Ro para seguirlo pensando. Clau. Nada más hacer mención, pensando sobre todo en este grupo de estudios en materia de derechos humanos, hacer mención de los otros temas que nuestros colegas del Instituto de Derechos Humanos están abordando. El doctor Tadeo Luna, que recién terminó y se va a esta semana, la siguiente, a presentar un informe sobre linchamientos y que actualmente está haciendo un diagnóstico sobre desaparición forzada, un mapeo sobre este fenómeno en el estado de Puebla. Ana Gamboa, que anualmente presenta el informe sobre feminicidios en el estado. Shanique y Ana, que están haciendo también un diagnóstico
sobre la acción institucional o el actuar institucional en relación a derechos de personas LGBTI más. Entonces, hay más personas que podrían sumarse eventualmente a un grupo de estudios sobre promoción y defensa de derechos humanos. Gracias, Clau, por ahí promoción y defensa de derechos humanos, y por ahora venimos con estudios críticos del género, pero no sé si alguien más, creo que Guillermo levantó la mano y después Ro de nuevo. Sí, pues brevemente comentar que estoy de acuerdo con esta idea de estudios críticos de género y eventualmente pues también pensar en cuál correspondería a derechos humanos. Pero ahora, Natalie y colegas, pues me quedo con la preocupación, ¿y qué va a pasar con migración o con asuntos de movilidad humana? O sea, ¿se construye como un eje, se recomienda o se sugiere que se constituya como algo aparte o también va a ser algo transversal, ¿no? Porque digamos, también no en un ánimo de fragmentar, sino de vincular estos puntos de encuentro y sabiendo sobre todo que en la universidad hay todo, digamos, una trayectoria también, como decía Gali, una historia en el tema y en el campo y un montón de personas, colegas que pueden aportar y que se han formado, otras generaciones que están vinculadas también a a un montón de albergues, a obras, a organizaciones asociadas a las movilidades, pues también me quedo con la duda de qué opinan ustedes o qué piensan en cuanto a si se constituye o no como un eje, ¿no? Yo pensaría que sí, pero no lo sé. Gracias, Guillermo. Yo en principio lo pensaría dentro de defensa y promoción de los derechos humanos, para no fragmentarlo más, lo pensaría, porque como eje, no sé, como eje así como de algo que lo puedas llevar en todos, que los atraviese a todos el asunto de movilidad humana, no lo sé. O si no es parte de defensa y promoción de los derechos humanos dentro de migración y demás, para no, digamos, para crear ámbito estratégico y no solamente especialización, lo colocaría ahí, o si no sugeriría otro ámbito estratégico como movilidad humana o algo así, ¿no? Podría ser como ámbito estratégico, más no como eje, es como lo pienso, pero Rosario. Gracias, Natalie. Pues el tema del campo, yo pensaba que podría quedar así, estudios de derechos humanos, como mencionaba Clau, porque es más que la defensa y la promoción, es más, el principio de progresividad es tan solo un principio entre muchos tantos, ¿no? ¿Sí? Es estudiar el análisis de la realidad, pero también implica estrategias de exigibilidad, de incidencia, obligaciones del Estado. Entonces, creo que estudios de derechos humanos. Creo que dentro de los estudios de derechos humanos está el tema como tal de derechos humanos de las personas migrantes, pero además creo que también se podría gestar un campo estratégico específico más al estudio de, como mencionaba Guillermo, de la movilidad humana, ¿no? O sea, creo que aunque cruza con derechos humanos, podría también existir ese campo de la movilidad humana que también va a tener un componente de derechos humanos, pero otros, ¿no? Gracias, Rosario. Yo solamente pensaría, ¿no?, que también veamos cuántos académicos o académicas están aportando a la investigación. Es decir, en este nos encontramos 6 y tenemos tanto a Carlos como a Marce, que nos están también escuchando, que hacen esos trabajos, entonces se conforma como un ámbito. En caso de no existir masa académica suficiente, permítanme la grosera expresión, para el campo de movilidad humana, que tuviese por lo menos 4 o 3, bueno, ahora Guillermo, tú nos hablabas de la doctora Elena, pero ¿quiénes más pueden estar aquí aportando? O hasta que al menos tome fuerza para independizarse como ámbito, que sea parte de este estudio de los derechos humanos. Estudios de los derechos humanos, como replicando un poco el de estudios críticos del género. Podría ser. Eso es lo que pensaría, porque si no, tampoco tendríamos como ámbito estratégico, si no muchos académicas y académicos están participando ahí. Rosario, ¿se quedó tu mano levantada o era del anterior? Miguel Ángel Corona también estudia movilidad, estaría Elena, Miguel Ángel Corona, en tu caso Guillermo, no sé quién más, tú tendrás más bien rastreado. Ah, Carlos, tú también trabajas movilidad. Carlos, Estefanía Reguín, Mercedes Núñez, el mismo Pepe Cervantes, creo que sí hay suficiente número de personas, ¿eh?
Bueno, entonces en este caso se podría hacer como eje estratégico, proponerlo pues a la DIP, ¿no? El de movilidad humana, y en todo caso dejar como una línea dentro del ámbito de estudio de los derechos humanos, asuntos de derechos humanos de poblaciones migrantes. Por ahora, digamos, será eso, y habrá que abrir otro espacio entonces para generar su fundamentación. Así las cosas entonces, llegando a pautas de acuerdo. Entonces, se llamaría este ámbito el de estudios críticos del género, y proponemos a la dirección que exista el de estudios de los derechos humanos y el de estudios de la movilidad humana. Y ya en específico, para dar contenido a esta pregunta de qué implica esta investigación, son estudios críticos en torno a la estructura social y de reparto de poder y privilegios basados en el género, pensada como construcción cultural e histórica, poniendo en el centro de interés, reflexión y acción a quienes se encuentran en condiciones de vulneración, con un enfoque de interseccionalidad y derechos humanos, prevención de las violencias, con base en esta estructura, e interesados estos estudios por la transformación social mediante la investigación, acción y coinvestigación en alianzas con sociedad organizada. No sé si estén de acuerdo con ello, o nos falta añadir otro elemento que se me puede escapar, pero además de eso, ¿cierto? Nos están pidiendo aquí cuáles serían las líneas de trabajo, y adscribiendo lo que tenemos, tendríamos trabajo y género, derechos humanos de las mujeres, disciplinamientos con base en el género para el asunto de tanto la criminalización como la que trabajo, y ya está, trabajo y género, derechos humanos de las mujeres, violencias con base en el género y disciplinamiento y género. Creo que es donde nos encontramos, y pueden ser nombres lo suficientemente grandes para albergar otros productos. Y además de esto, entonces, también la propuesta pasaría a que se tenga otro campo de estudios, estudios de los derechos humanos, estudios de la movilidad humana, y finalmente que más bien que se enfatice, porque ya está, como nos decía Nadia, el asunto desde los ámbitos institucionales, o como le denominabas, perdóname, Nadia, dimensión institucional, el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. Gali, y después, perdón, primero Carlos, creo, y después Gali. Yo solo añadiría también el tema, o sea, como muy concretamente de las masculinidades, ¿no? Fíjate que ahí yo tengo mis dudas, porque las masculinidades son parte de los estudios del género. Sí, pero también ahorita mencionaste una de las áreas muy particular para las mujeres, lo cual me parece muy bien, pero entonces creo que tendríamos que pensar también en el otro ámbito, ¿no? Porque si no, se entiende que se está como sustentando más la parte de las mujeres, llamémosle así, y no se está viendo el otro. Entonces creo que o se suman las dos, o a lo mejor se tiene que modificar para que entre todo como dentro del género, ¿no? Yo diría el de disciplinamiento y género y violencias con base en el género, puede llevarlo de masculinidades. Pero bueno, si no está de acuerdo, abrimos otro campo llamado solamente masculinidades, no. Pero... ¿Cuál fue el otro que dijiste tú ahorita? Violencias con base en el género, disciplinamiento y género, ¿no? Que nos da como para todos, digo yo. Pero habían otras dos líneas, creo que había. Trabajo y género, y el específico, derechos humanos de las mujeres, porque este sí trabaja el IDIE específicamente, ¿no? Ya, como quieran. ¿Sí? No sé el resto de compañeras qué opinan. Gali. Gracias, Natalia. Sí, justo iba en el mismo sentido que lo que ya planteaba Carlos, pensando también en todo el trabajo que se viene haciendo, digamos, desde las estructuras heteropatriarcales, ¿no? Contra justo las miradas de comunidades más diversas, ¿no? Creo que un poco desde lo que tú has trabajado también, y el planteamiento que se hará en algún momento desde la Comisión de Igualdad, justo para analizar comunidades diversas, pero iba por ahí para ver cómo se ubicaba. Sé que algunas colegas trabajan cuestiones del cuerpo y subjetividades, entonces supongo que por aquí entrará, pero no tengo tanta claridad ahorita de cuáles son los proyectos. Ok. Bueno, por ahora podríamos dejarlo así, igual es una cuestión que seguimos trabajando, ¿no? Entonces, podría quedar en este de construcción de subjetividades y género, que incluye los asuntos de disciplinamiento, y se habría muchos, para poderlo añadir. Rob.
Eso, breve, pensaba que podía ser disciplinamiento, género y masculinidades, porque al final de cuentas hablamos del disciplinamiento del género masculino, femenino, binario, ¿no? Tanto en la feminidad como en la masculinidad, o sea, pienso que a lo mejor por ahí. Ok, puede ser, digo, para entrar para no feminidad, masculinidad, disciplinamiento, construcción de subjetividades, en el cual viene el asunto de masculinidades y género. Puede ser, ¿no? Así como para salvar. Rosario, tenías la mano levantada. Entonces, yo creo que con esto, ¿cierto?, podemos agotar el punto 1 y nos preguntan cuáles son los problemas prioritarios de la región que se identifican desde este ámbito estratégico. Y yo decía que los podríamos deducir, ¿cierto? Por ejemplo, desde el eje de trabajo y género, una división social del trabajo en el cual no se da valor social al trabajo doméstico, al trabajo de cuidado, desde derechos humanos de las mujeres, porque se trabaja desde el IDIE, obviamente, de las transgresiones naturalizadas, de violencias, de transgresiones naturalizadas hacia las mujeres, y bueno, con disciplinamiento, construcción de subjetividades y género, podría ser el asunto que ya se marcaba de las vivencias de comunidades que no siguen la heteronorma, de hombres que no siguen la masculinidad hegemónica, de mujeres que no cumplen con roles de género. Yo creo que se pueden deducir un poco, Rosario. Yo, perdón, es que estoy pensando, o sea, estamos haciendo alusión al tema de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Pero creo que también está el campo tal cual de derechos humanos, ¿no? Y no solo de las mujeres, porque pienso y creo que por eso me invitaron, ¿no? Porque estoy en la dirección del instituto. Pero lo que ya decía Claudia, o sea, en el instituto se están haciendo estudios sobre el tema de desaparición de personas, que hablamos de más de 98,000 personas desaparecidas, sobre el tema de violencia feminicida, ¿no? Sobre el tema de discriminación y crímenes de odio hacia personas LGBTIQ+, ¿no? Todo el tema de megaproyectos o proyectos extractivistas y que también son derechos humanos, ¿no? El tema del territorio, y todo el tema también de la actuación gubernamental deficiente a través de las instancias que tendrían que estar procurando. Entonces creo que, dado que el campo también es derechos humanos, un poco reconocer estos problemas también dentro de los problemas prioritarios de la región, ¿no? Entonces a lo mejor también hacer alusión al tema de derechos humanos en amplio, el tema de migración, ¿no? De derechos humanos de las personas migrantes, que ya mencionaba Guillermo, ¿no? Eso. Gracias, Rosario. Claro, pero ese sería el contenido del nuevo ámbito estratégico que le estamos proponiendo de estudios de los derechos humanos. Lo que yo creería, y no sé si por aquí está Oscar escuchándonos, es que debería convocarse entonces ahora al grupo de trabajo que estaría llamado tanto al ámbito estratégico de estudios de derechos humanos como estudios de movilidad humana. Oscar, ¿andas por ahí? Creo que no, pero bueno, entonces digo para poderlo alimentar, porque hemos acordado entonces proponerles la diferenciación, y dentro de este estudios de derechos humanos estaría migración, desaparición forzosa, megaproyectos, aunque también hay que tener cuidado, ¿no? De nuevo, cuidado y no, más bien tejido con los otros ámbitos como sustentabilidad y cuidado de la casa común, interculturalidad e inclusión, que nos genere comunicación y no repetición. Pensaría cómo generamos eso de la comunicación y la repetición. Nadia. Gracias, sí, yo diría que bueno, eso tocará después irlo puliendo, ¿no? Como los contenidos y los nombres específicos, porque creo que sería prácticamente imposible que agotáramos el ejercicio en este espacio, ¿no? Sino sería rico seguir discutiendo, platicando y por supuesto también integrando a las personas que están en el foro. Y solo diría, en esto último que comentaste, Natalie, efectivamente, directamente en lo que yo estoy estudiando, pues se liga claramente a lo que ayer discutieron, ¿no? Que era la mesa de bienestar, y en donde vemos claramente el vaso comunicante entre bienestar y esta mesa específica de estudios de género y derechos humanos, o género y derechos humanos, ¿no?
que justamente implicaría, digamos, tocar ambos puntos, porque si lo vemos desde un plano, digamos, más macro, pues sí diríamos la economía social estaría en la bandeja de bienestar, ¿no? Por ponerlo así a grandes trazos. Pero si estamos hablando de la propia crítica que se hace a la economía social desde las economías feministas, pues entonces nos tocaría acá, ¿no? Entonces creo que ese sería como un ejemplo del vaso que comunica con ambas, ¿no? Sí, de comunicación y no repetición, exacto, de que nos afiancemos, ¿no? Galilea. Gracias, Natalie. Sí, es que justo ahorita por, digamos, varias alusiones a temas que tienen que ver con violencias, de repente también ahí pensaba que de tiempo atrás la DIP ha hecho, digamos, como esta reflexión, ¿no? En algunas mesas. No sé cómo está el tema, pero creo que desde ayer ha salido el tema de las violencias. Y lo digo porque justo Clau traía a cuenta los ejercicios que se hacen desde el instituto con todo el tema justo, ¿no? De violencias que se entrecruzan, pues bueno, aquí recapitulaban feminicidios, linchamientos, etcétera. Entonces, que están, digamos, en el campo de los derechos humanos y también de las violencias. Entonces, de repente también, no sé, eso cómo viene en planteamiento hacia la DIP por otros temas que se están trabajando en otras áreas que a lo mejor no están nombradas necesariamente como derechos humanos, pero están trabajadas desde las violencias, ¿no? Que creo que sí habría que ir pensando en esta reconfiguración en cuestiones de inseguridad, cuestiones de violencias, en fin, pero sí se mantiene en el campo de los derechos humanos o desde dónde mirarlas, porque hay varias cuestiones ahí, ¿no? Entrelazadas. Creo que, por ejemplo, también en la INE se trabajaba la cuestión de las violencias en Michoacán, ¿no? Si no mal recuerdo, pero ya no sé cómo quedó. En algún momento se había hecho la propuesta de trabajar hacia este eje de construcción de paz, en fin, pero no sé por dónde anda eso, y más bien me surgió la duda ahorita que se ponía sobre la mesa este eje. Muchas gracias, Gali. Ya me tenía que pasar el del cierre del micrófono, es rito de cada videollamada, ¿cierto? Pero si les parece, nos queda este asunto tercero de la mesa de discusión, ¿cierto? Que es cómo podrían articularse más proyectos de investigación, cómo generar nuevos contenidos, cuáles podrían ser las rutas de investigación, con quién y para quién se hace la investigación, cómo se puede atender los problemas. Y es una agenda de seminario, en realidad, ¿no? Nos costó un montón llegar a cubrir este punto 2, pero yo creo que parte de los resultados de este primer acercamiento podría ser que lleguemos a un acuerdo de volvernos a encontrar para seguir alimentando el eje, ya con miras a este tercero y bajo el trabajo que estamos realizando. Si les parece, como que podríamos presentar también la dirección que parte de esta mesa ha sido llegar al acuerdo de un trabajo en conjunto para pensar la visión a corto, mediano y largo plazo del ámbito estratégico, al menos por ahora del de estudios críticos del género, pasando también la propuesta para crear los otros dos ámbitos. ¿Estarían de acuerdo con eso, compañeras, compañeros? Porque si no, nos vamos a quedar a mitad de la tarea. Entonces, si después nos volvemos a encontrar. Pero Rosario levantó la mano. Bueno, tenía que ver con lo que dice Gali, ¿no? Del tema de violencias, y leía el comentario que hacían, ¿no? En el chat, Miguel Chelis. Y sí, o sea, es que creo efectivamente que es un tema de enfoques, ¿no? Porque nosotras estas violencias las vemos desde un enfoque de violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? De violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de violaciones a derechos humanos. Y entonces sí, creo que es un tema de enfoque, pero no dejo de pensar, y eso me hace como ruido, pues al final de cuentas esas violencias también son violaciones, o sea, tendrían que cruzar por un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y es como se van entrelazando como los distintos enfoques, ¿no? La interdisciplinariedad, ¿no? Quería comentar como eso. O sea, que sí. Si no vamos a empezar a desagregar todo. Sí, justamente creo que que ese es el riesgo, ¿no? Y pues entender un poco cómo sucede con las disciplinas, que son divisiones analíticas solamente, ¿no? En cierto momento, pero en realidad se encuentran totalmente entretejidas
y que sí, no tampoco llevemos a un ejercicio de desagregarlo, que ya no resulte un ámbito estratégico, sino un tema súper especializado en el que se imposibilita ese diálogo de saberes compartidos, ¿no? Entonces, me parece pues una muy buena recomendación. Y nos quedan ahora, después de llegar a este acuerdo de volvernos a encontrar para poder responder al punto 3 con la visión a corto, mediano y largo plazo, los 20 minutos para entrar en diálogo también con aquellos que nos han estado acompañando. Veo por aquí a profesores, estudiantes, en fin, ¿no? También de reacción de lo que estamos comentando, para que no suframos esa ceguera de taller que podemos llegar a tener cuando trabajamos específicamente una temática durante mucho tiempo. Por aquí está Angélica Laura Bárcenas, que nos dice de acuerdo, pero cuidar con no fragmentar, que es la idea que estamos teniendo. A Miguel Calderón, que dice todos los problemas sociales se entrecruzan, es más bien un problema de enfoques, es decir, cómo se ven y analizan los problemas, ¿no? Volviendo a este asunto de qué definimos como ámbito estratégico, pero bueno, ¿no? Como de nuevo, escucharles a aquellos que nos están acompañando, que tomen la voz en torno a esto que estamos definiendo, para que sigamos construyendo entre todos el programa de investigación. No sé quién quiera tomar la palabra, que levante la mano. Por aquí, Jessica. Gracias, Natalie. Perdón, yo voy a meter un poco la cuchara desde la Dirección de Investigación y Posgrado, en el sentido de entender que justamente no es la intención que a partir de esta determinación, que por cierto muy interesante y me ha encantado la lógica con la que la han llevado, sea ahora sí que una determinación que sea definitiva. Creo que la ruta va a ser una discusión de largo aliento, que por eso se están buscando estos espacios de seminario, donde por supuesto, además de sus voces que hemos considerado como partícipes en este panel para que detonen la discusión, posteriormente se incorporen otras voces, ¿no? Estas personas que ya se habían mencionado en sus diferentes campos, como Elena, Miguel Corona, la misma Marce, que está originalmente en el de bienestar, pero la ruta es esa, una conexión entre estos ámbitos que desde un principio se marcó como eso, no excluyentes, ¿no? Y creo que lo dice atinadamente el doctor Calderón. Al final, el ejercicio va a estar en reforzar cada uno con las diferentes perspectivas de los ámbitos particulares. Es decir, no sé, en el tema de sustentabilidad, ayer en bienestar se manifestaba, no puede haber bienestar sin el cuidado de la casa común, y por supuesto, entonces esos temas que originalmente no son del ámbito, en principio se estarán reforzando con lo que puedan abonar el equipo de sustentabilidad y cuidado de la casa común. Entonces, más bien mi comentario es hacia esa apertura del diálogo posterior que ya están manifestando y que creo también marca bien Laura. No creo que sea el ejercicio ahorita de desagregarlos, sino justamente ver dónde se van empalmando y dónde podrían generarse estas conexiones con los diferentes departamentos, centros e institutos de la universidad, ¿no? Esa transdisciplinariedad es, creo que es la gran meta, porque estamos viendo que, bueno, como tema de la semana de investigación, es el reto contrastar esas afectaciones de este mundo herido, ¿no? Pero hay muchísimos frentes, entonces hay mucho ejercicio en común, mucho ejercicio desde diferentes posturas, que es el que hay que trabajar. Insistiría solo eso, como mantener este diálogo de largo aliento y que no excluya los otros ámbitos. Nada más quería hacer esta aclaración y por demás felicitar y agradecer las intervenciones. Creo que han sido bastante valiosas y bastante claras. Gracias, Natalie. Gracias, Jessica. ¿Claudia? Gracias, Natalie. Nada más aprovechando este espacio colectivo que va a desaparecer en media hora y no quisiera que se acabe el taller. A partir de esta pregunta de cómo podrían articularse más proyectos, yo pienso sobre todo en estudiantes de posgrado y eventualmente, ¿por qué no también de licenciatura? Entonces, si hay estudiantes de posgrado aquí presentes que se identifiquen con estas líneas de investigación, que por favor suban una fichita de quiénes son y su correo electrónico, porque no sabemos si los vamos a volver a encontrar tan fácilmente como ahora que estamos aquí reunidos.
Gracias, Clau, sí. Y también por aquí veía la participación de un colega que nos contaba sobre los asuntos del 8M, Quetzalcóatl Hernández Cervantes, ¿cierto? Que podría ser también el de ir sumando y que justo como que podemos irnos comentando, ¿no? Estoy haciendo esto, lo otro para seguirlo sumando y ver si se suma dentro de las líneas grandes, gruesas que estamos proponiendo o abrimos una más y de los intereses como que presentamos en torno a estos estudios del género. No sé si alguien más del público, de los estudiantes, me parecería súper valioso escucharlas de los compañeros de asignatura, ¿no? En reacción a lo que les estamos proponiendo, porque justo para no trabajar como en pecera solo para nosotros, sino en vitrina, que implicaba el mostrarse, dialogar, cómo les está pareciendo esta propuesta, quienes no son especialistas pues, en esta temática, pero el asunto, por ejemplo, de la transversalización de la perspectiva, que yo no sé, por ejemplo, si eso supone, entre otras cosas, tener momentos como de seminarios interámbitos, ¿no? Porque podemos tener el uso de qué es el cuidado de la casa común, lo deducimos, pero de que el especialista llegue y te lo trabaje y te lo comente y ok, va. Lo mismo me parece sucede con el género, ¿no? Que podemos tener una idea muy general, pero específicamente qué supone para estos vasos comunicantes podría ser importante tener ese compartirnos de saberes, digamos, esos saberes compartidos a los que nos están invitando en la medida en que habrán vasos comunicantes, para que no se nos vuelva una retórica pues de fundamentos de esto y lo otro, sino saber efectivamente hacia dónde diriges la mirada cuando dices cuidado de la casa común dentro del ámbito de estudios de género. Vamos a ver, hay alguien levantando la manita, espérenme. Vanessa Ángel Romero, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes. Sí, pienso que agradecer el espacio y es muy interesante cada una de las investigaciones. Me encuentro, en mi caso, yo tengo una investigación, varias investigaciones ya hechas, pero ahorita me encuentro haciendo un libro y es un libro familiar. Un libro familiar en el que tengo pensado hacerlo desde una perspectiva de género. Entonces, sus aportaciones han sido muy valiosas para mí porque me ha permitido, en este caso, dimensionar que, por ejemplo, este libro que estoy permeando, en el cual me interesa que tenga una gran, el especialista con el que estoy escribiendo, pues le he comentado que me interesaría mucho que se enfocara en la feminidad de los años 50. Entonces, escuchando lo que ustedes comentan de los derechos humanos, desde esta investigación de los años 60, 70, pues evidentemente me permea saber justamente si en los años 50 se veían lo mismo. Entonces, esta situación de perspectiva de género me ha parecido muy interesante y pienso que ustedes tienen mucha experiencia viendo desde estos estudios críticos de género y bueno, lo que ustedes están planteando es muy interesante también. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Vanessa. Tú eres miembro de nuestra comunidad universitaria, profesor de asignatura, estudiante, solo para ubicarte. Sí, proporcioné un documento ahorita, escuchándolas. Es un documento de cada una de sus investigaciones, les agradezco. Sí, soy ex-ibero, soy investigadora educativa, gracias a ustedes, y mis investigaciones han sido de literacidad, entonces evidentemente tengo varias investigaciones en tecnologías, en las nuevas tecnologías, y bueno, pues agradecer el espacio y su expertise. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Nadia está levantando la manita. Gracias, sí, es una reacción a propósito de lo que estoy viendo en el chat y que Quetzal nos está compartiendo como lo que está haciendo. Y bueno, creo que en este espacio de ir pensándonos y también de ir sumando, pues creo que él tendría o podría
podría sumarse a esta línea, a este campo que directamente es lo que ha venido trabajando en los últimos tiempos y más ahora en la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias. Sí, Quetzal, ¿tú cómo lo ves? ¿Te unes al cuerpo académico de este ámbito estratégico? ¿Aceptas la invitación? Si nos estás escuchando. Hola, ¿qué tal? Gracias, Nadia. Es un gusto escucharles y verles. Fíjense que para mí ha sido como intrigante que estos temas de género, violencias, han sido abordados por personas dentro de la sociología típicamente, ¿no? Otras áreas. Y yo brevemente les comento que yo he arribado al tema de masculinidades desde lo que hago por suicidio, ¿no? Que es una violencia autodirigida que afecta principalmente a hombres. Y entonces ha sido un tema pues en el que yo creo que me parece genial que la universidad esté fomentando estos espacios y que también igual creo que los que no somos expertos en género porque no lo hemos estudiado como tal desde nuestros posgrados o nuestras formaciones, sí me parece que podemos abonar desde lo que quizá, por ejemplo, como en el tema de suicidio, homicidio, agresiones y accidentes que terminan en muerte, y que la sobremortalidad masculina en México ha estado ahí desde hace varias décadas, y que es como la otra arista, ¿no? Es como esta otra parte, no desde lo sociológico, por ejemplo, pero sí desde lo epidemiológico, y que de repente, no porque sea desde salud pública o epidemiología, pues obviamente no pueda como contribuir, ¿no? Entonces, yo encantado. Seguramente el reto será triple o 4 veces mayor para mí, que no estoy en estas disciplinas, pero que sin duda sí puedo hablar desde lo que se ha hecho de investigación en el departamento hasta lo que disciplinarmente en psicoterapia y suicidología hemos estado observando. Muchas gracias. Gracias, Quetzal. Y fíjate que mientras hablas, pues pienso que justo esta violencia autodirigida es también con base en el género, ¿no? O sea, puede entrar en violencias con base en el género, pero desde un enfoque que a veces no alcanzamos a percibir, tienes toda la razón, o también en relación con disciplinamiento, construcción de subjetividades y género, ¿no? Con las demandas, así que, pues bienvenido, Quetzal, que ya entonces vamos sumando, porque también tendríamos a Carlos, ¿cierto?, como parte, a Marce Ibarra, del núcleo académico, y bueno, supongo que también Ana Gamboa, pero si estás por ahí, Ana, que también nos comentes, ¿no?, de la discusión que hemos tenido, cómo la ves desde tu área de trabajo. Ana. Sí, hola, buenas tardes. Justo estaba por escribir ya un comentario en el chat, pero bueno, se los leo. Que me quedo pensando justo en estos estudios críticos del género que, pues, si bien, o sea, no significa tener una única realidad o un acercamiento a la realidad que cuestione los androcentrismos, sino también que los estudios de género trascienden el conocimiento por sí solo. Es decir, que tienen que derivar en prácticas, en forma de cómo nos estamos acercando a la gente, en reconocer otras formas de conocimiento que también estamos dejando de lado, incluso de otras formas de repensarse a sí mismos, sí mismas, de relacionarnos, de movilizarnos y también de acercarnos con las luchas sociales que van cuestionando y que también van resistiéndose a un sistema patriarcal y heteronormado, ¿no? Entonces creo que esa es justo como los retos, ¿no?, que nos enfrentamos cuando estamos diciendo, si bien no una perspectiva, únicamente una mirada, sino toda una forma de cuestionarnos críticamente sobre una manera de actuar y de vivirnos en el mundo. Gracias, Ana. Sí, yo creo que eso lo recogíamos, ¿no?, en el final, cuando decíamos mediante la investigación, acción y la coinvestigación en la alianza con sociedad organizada, ¿no? Que no sé si quieras añadir algo más a esa parte final que le estábamos dando al fundamento del ámbito estratégico. En todo caso, imagino yo que las actas de esta reunión pues ya nos las hará llegar la Dirección de Investigación y Posgrados y podríamos tomarla como base
para el siguiente encuentro en el cual podamos responder estos asuntos. Y como decía Clau, a los colegas, a los estudiantes, colaboradores que en este momento nos están escuchando y que quieran ser parte pues de este ámbito estratégico, que ahora nos digan, nosotros identificamos a Quetzal, pero también a Ana, y podemos entonces invitarles, pero a otros más que ahí nos estén escuchando, pues que no duden en levantar la manita ahora para poder ir planeando este otro momento de encuentro, que a mí me parecería, podríamos irlo planeando justo de aquí a un mes, ¿no? Hacia finales de marzo, para tampoco darle tantas largas, que desvanezca el estado de la discusión que hemos logrado el día de hoy. ¿Estarían de acuerdo con eso? Que hagamos la planeación de un nuevo momento de encuentro un mes después de este momento para ver ahora sí la visión a corto, mediano y largo plazo de este ámbito estratégico. Y con esto ya vamos también cerrando. Cualquier reacción como la de Clau se agradecerá para ver cómo acordamos. Gali. Gracias, Natalie. Sí, totalmente de acuerdo. Y más bien pensaba en que quizás desde la DIP, con todos los proyectos nuevos que se están registrando en este año, ¿no? Que estén, digamos, en relación a los temas que estamos trabajando, pues sería de gran ayuda para rastrear a otras colegas, ¿no? O equipos que estén abordándolos para pensar en este siguiente momento de encuentro. Eso, nada más. Gracias. Gracias, Gali. Clau. Tal vez como un ejercicio de conocer a mayor detalle los temas de investigación y la forma de abordar estas temáticas de cada una de las personas que nos pensamos articulados en alguno de los grupos que ya se mencionaron. Podría ser un ejercicio de seminario, un seminario no permanente, un seminario temporal de investigación con cierta, digamos, espaciado, y así una sesión para la investigación de Quetzal, otra para NAR, etc. Vamos entendiendo de qué va lo que estamos haciendo y sobre la marcha armando. También el seminario en sí mismo puede ser una actividad formativa para quien se quiera, quien está entrando o quiere incorporar de forma, digamos, el enfoque de género, derechos humanos, puede ser también un ejercicio pues formativo. Muchas gracias, Clau. Me parece una excelente idea, ¿no? Me autocensuré. Para seguirnos conociendo y dentro de los proyectos, ¿no? ¿Qué les parece entonces, colegas, si acordamos, ya que estoy yo en coordinación de moderación de la mesa más bien, si nos me remiten un resumen del proyecto que estén trabajando y así podemos armar este seminario temporal, dijiste, Clau, de investigación, ¿no? De las investigaciones que estamos haciendo desde los estudios de género de Libera. Sí, dijiste temporal. Sí, temporal, o sea, va a ser finito, ¿no? Ajá, exacto. Y lo abrimos de nuevo como un espacio también formativo, para estudiantes que están iniciando, investigadores en formación y que estén interesados en los asuntos de perspectiva de género. Dice Nadia que la propuesta de Claudia es muy buena y que la suscribe. Entonces, yo también la suscribo, no sé cómo lo vean el resto, entonces nos organizamos en enviar en principio los resúmenes de proyectos y si les parece como que les hago una propuesta como de organización hacia el seminario y trabajamos siempre tal vez el seminario, pero con miras a seguir alimentando esta visión de corto, mediano y largo plazo del eje estratégico en estudios críticos del género. No sé si están de acuerdo con esto, colegas, manifiéstense de la forma que les parezca a quienes pertenecerían a este ámbito estratégico, que procedamos de esta forma a través de este seminario temporal de investigación. ¿Estarían de acuerdo con ello? Nadia nos dice que sí, Claudia también, yo también, pero no sé, Carlos, Rosario, Quetzal, Gali, ¿qué opinan que este también sea parte de nuestros acuerdos para presentar a la dirección como plan de trabajo? Rosario también nos dice que sí, Quetzal también, Gali también, Ana Laura, que ya te movimos por aquí también, ¿estás de acuerdo? Va, de acuerdo, y Guillermo tomó la palabra.
Sí, también de acuerdo, pero simplemente lo que pone ahí en el chat, Natalie, que valorar, dado que todavía no están constituidos los otros campos o ámbitos emergentes, pues que de alguna manera quienes estamos en estudios de derechos humanos o movilidades humanas, pues también podamos participar de alguna manera, ¿no? Y eso, gracias. Claro, tienes toda la razón, Guillermo, mientras se consolida, como tú dices, ¿no? Tenerlos ahí en el abrigo del ámbito estratégico. Y bueno, no sé si además de Jess y también sé de Sofía de la Dirección de Investigación y Posgrado nos puedan dar retroalimentación sobre esta duda que se nos está aquí modelando. Rosario, ¿querías comentar algo? Sí, no, eso, Natalie, es que iba por ahí, porque este campo era el tema de, bueno, estaba denominado creo que género y derechos humanos, ¿no? Entonces, estamos como reconsiderando toda la estrategia en los estudios del género, pero también todo el tema de derechos humanos, pues también habría como que replantearlo, ¿no? Y considerarlo dentro de las propuestas. Sí, gracias, María del Rosario. Sí, de nuevo, les lanzo la pregunta a los compañeros de la Dirección de Investigación y Posgrados. No sé si esté Oscar y demás para ver, digamos, el procedimiento para no generar una agenda paralela frente a su propuesta. Hola, Oscar. Hola, perdón. Es que, híjole, me da mucha pena porque no pude estar prácticamente en nada de esta deliberación que estaba ahorita regresando y leyendo los chats y me parece que ha sido riquísima. Estaba en Consejo de Rectoría justamente presentando el proyecto de desarrollo de la investigación y debo decirles que este tema de derechos humanos, género, de manera particular los estudios que tienen que ver con la comprensión de las violencias que atraviesan pues, el tejido social, por llamarle así, tejido social, ocupó un lugar importante en la deliberación del Consejo de Rectoría. ¿A qué quisiera decir? Primero, la idea de la conformación de campos de trabajo colaborativo, desde su punto de vista, tendrá que ser el resultado de la propia deliberación y acuerdo entre las y los investigadores. No hay una determinación institucional de cómo debe ser. Lo que hay, sí, es una voluntad ya expresada muy cabalmente por el rector, por Lilia, por el propio Alfredo, en la DGMU, de que se abrirán los espacios necesarios para que esta deliberación continúe, de modo de ir problematizando y afinando los enfoques específicos, pues, de los grupos de investigación que se vayan constituyendo y de los campos específicos de investigación. Hay algunos que nos parecen de particular relevancia que tenemos que, yo diría, recuperar porque existieron como grupos, como campos específicos de investigación, como el que ustedes han nombrado acá de migración y movilidades humanas. Me parece que está en el centro de nuestras preocupaciones, digamos, como un campo de la mayor relevancia. Por supuesto con una perspectiva de interseccionalidad, como ya aquí también creo que se ha ido mencionando, ¿no? Cómo se cruzan el enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad, inclusión, etc. Nos parece que tenemos una oportunidad y una demanda social muy fuerte para que el tema de migración y movilidades sea un tema, yo no diría particular, pero que tenga un espacio, pues, ¿no? Un espacio institucional, porque sí, como ya se ha dicho, se identifican esfuerzos de diversas investigadoras e investigadores que están trabajando el tema, con muy diversos enfoques, eso sí. Y también desde el posgrado, por ejemplo, reconocemos que hay proyectos de tesis vinculados a este tema y a otros, pues. Entonces, pero yo diría, me parece que la propuesta que ha hecho Claudia y la convocatoria de Natalie es muy cabal. Sigamos reuniéndonos, establezcamos este seminario temporal en tanto se va afinando y eso derivará en otras formas de organización probablemente, hasta ir afinando los enfoques del campo y las líneas de investigación que se derivan. Una de ellas puede ser un campo específico o una línea de investigación vinculada al tema de migración y movilidades, afinar la perspectiva de género, etc. Sin una visión reduccionista tampoco, es decir, que nadie se sienta en una camisa de fuerza que tiene que alinearse completamente a un enfoque, ¿no? Hay diversos y eso tendrá que ser claramente respetado, me parece a mí. Creo que es por ahí la idea. Pero lo que digo es, siéntese con la plena libertad de ocupar el espacio. Nosotros haremos las gestiones necesarias, pues, para crear esas condiciones de posibilidad para que ustedes se puedan seguir encontrando en lo que nos toca, pues. Gracias, Oscar. Bueno, sí, es que tuvimos aquí como todo el debate en torno a si era posible tener
un campo de trabajo de estudios de género y derechos humanos, bueno, perspectiva de género y derechos humanos, hemos propuesto que se llame ahora estudios de género, pero por otra parte tener el de estudios de derechos humanos en específico, porque es más amplio, y después que en principio ver si tenía la potencia o no de ir solo, que serían los estudios de movilidad humana, ¿no? Pero mientras rebotándote esta idea y que se mantuviese como ejes estas dimensiones institucionales del enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, cuidado de la casa común, ¿no? Es decir, que la perspectiva de género sería el eje y ya como tal el ámbito estratégico, estudios críticos del género. Pero entonces, si les parece, compañeras y compañeros, porque ya estamos llegando al final, lo que les pediría es remitirme, si es tan amable, como la descripción muy cortita de los proyectos en los que se encuentren y que deseen presentar a partir de ello en este seminario temporal de investigación. Y si te parece, Guillermo, empezamos también a trabajar con la invitación a otros colegas que están trabajando la temática de movilidades humanas para que se pueda crear también este seminario en torno a movilidades humanas. Si les parece, ¿no? Y ponerle también una temporalidad y crear, me comprometería yo a eso, una dinámica del seminario, ¿no? De si se envía un documento, que es usualmente la mejor forma, cuánto tiempo de presentación, buscamos que sea de público abierto para que estudiantes también tengan formación al respecto, a compañeros que pertenezcan en otros ámbitos también reciban formación en ello, y para que la cosa pueda funcionar, yo les propongo que el envío de esos resúmenes de proyectos de investigación sea con fecha límite 2 de marzo, ¿les parece? Porque si lo dejamos muy abierto, después se nos escapan cuestiones de agenda. 2 de marzo, que sería el próximo miércoles. Pero veo que Rosario tiene su mano levantada desde hace un rato. Sí, claro, era solamente para poder dejar estas especificaciones logísticas antes del cierre, que se nos acaba el tiempo. Rosario. Gracias, Natalie. Es que, a ver, yo lo que quería sugerir es que además de reunirnos para concluir con la reflexión de esta mesa, ¿no? Y de generar el espacio de estudios de género, también gestar como un espacio en donde estemos aquí todos y todas las que estamos, pero también todos los que están involucrados en temas de derechos humanos o de género. Me preocupa un poco, o sea, y yo lo propongo, el tema de estudios de derechos humanos lo propongo, pero lo que me preocupa es que al final nos quedemos el Instituto de Derechos Humanos en este bloque, ¿no? Y yo no sé si habría que reflexionar también en cómo se cruza, ¿no? Bueno, sí, son enfoques, pero las investigaciones que acá se presentaban, ¿no? El tema de las trabajadoras del hogar, el tema de la división social del trabajo, el tema de la heteronormatividad, etcétera, ¿no? Pues no dejan de ser temas de derechos humanos. Y yo no sé si el reto sería también transitar a pensar, ¿no? No lo sé. Transitar hacia pensar cómo eso, o sea, cómo también incorporar ciertos enfoques de derechos humanos. No lo sé, no lo sé. Creo en la importancia de que haya un campo estratégico de derechos humanos, pero me preocupa que al final va a ser el Instituto de Derechos Humanos, ¿no? Si no miramos los derechos humanos como componentes, pues, y tiene que ver con discutir otra vez este eje transversal de los derechos humanos y del género. Entonces, a lo mejor, bueno, eso creo que tenemos que seguir discutiendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí ya decían que Chelius, ¿no? Claro, podríamos seguirlo discutiendo, pero habíamos pensado que como forma para tener la discusión iba el seminario temporal para saber más a fondo. Eso entendí yo, ¿cierto? Que lo íbamos a presentar y a partir de eso entonces sacábamos el plan de mediano, bajo el conocimiento de lo que estamos haciendo. Porque ahorita hicimos una presentación de 3 minutitos, pero si tal vez ya profundizamos, si vemos los vasos comunicantes, nos queda un poco más en claro. Eso es lo que yo había entendido con la propuesta de Clau, pero no sé, Clau, si quieras comentar al respecto. Nos quedan 6 minutos, pero bueno, Clau. Que podríamos pensar a partir de este planteamiento que hacía Rosario, que no fuera un seminario solo de estudios de género, sino que en esta primera ronda fuera un seminario de género y derechos humanos, ahí donde vemos que están convergiendo los dos enfoques y en algún momento se va a ir decantando por una línea u otra. Muy bien, entonces podríamos hacerlo así, entonces hacer una convocatoria a quienes tienen proyectos activos en género y o derechos humanos,
que nos envíen como una propuesta de lo que se quiera presentar, con un muy breve resumen, y conforme vayan llegando generamos una organización y con base en lo que se presente ahí vamos decantando, como dice Claudia, cómo quedarían los grupos y estos planes de trabajo. Nadia. Sí, solo es lo que comentaba yo hace un momento en el chat. Creo que está muy bien el seminario, pero creo que primero tendríamos que agotar la actividad de hoy porque no se agota en estas 2 horas, ¿no? La propuesta de trabajo que nos hicieron, que es muy, muy completa, creo que tendríamos que seguirla pensando por ahí. Nada más. Gracias. Claro, entonces ahí tenemos 2 alternativas, ¿no? La primera es reunirnos pre-seminario y terminarlo de la visión, o hacerlo a medio tiempo del seminario o post-seminario, para ya agotar esta cuarta parte sobre la visión a corto, mediano y largo plazo, colegas. Entonces, ustedes tienen la palabra de cómo lo hacemos. ¿Nos reunimos antes o nos reunimos después del seminario para ya definir esto? Los escucho y los leo a través del chat. Rosario. Yo opino que acabemos como la reflexión de las preguntas faltantes, ¿no? Considerando los 2 bloques, y a lo mejor después de eso tengamos un espacio, ¿no? De diálogo para empezar como a analizar esto de los campos, la separación, o recuperar quienes están o cruzan en estos campos, ¿no? Un poco en un segundo momento, pero terminar con esta... Con el ejercicio. Ajá. Clau dice lo mismo, dice antes del seminario, y me parece interesante lo que dice Guillermo, antes y después, ¿no? Es decir, reunámonos antes y terminemos de agotar el ejercicio, hacemos el seminario, y en el inter vamos recibiendo las propuestas para el seminario, y después del seminario volvemos a verificar la propuesta, la revisitamos y la afinamos. Me parece completo. ¿Estarían de acuerdo con eso? Una mesa entonces para terminar. Mientras recopilamos el asunto de los proyectos y las posibles propuestas para el seminario y reafinamos los contenidos del ámbito estratégico. ¿Va? Estaríamos sobre eso entonces. Correcto, nos dice también Guillermo. Dice al menos antes si nos dan las agendas. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿sí les estarían de acuerdo que enviemos las propuestas para seminario el 2 de marzo y a un mes de este momento terminamos? Esto porque entiendo que sus agendas son bien complicadas, pero la segunda parte podríamos estarla haciendo hacia la semana del 21 al 25 de marzo. ¿Están de acuerdo con eso? A un mes exacto de esta reunión para terminar la segunda parte, porque antes no me atrevo por lo congestionado de sus agendas, compañeros. Sí, podría ser a esta misma hora el día 22 de marzo. Martes 22 de marzo, 11 de la mañana, nuevo momento para que nos encontremos y cerremos. Sí. Va. Bueno, pues, entonces quedamos con estas 2 fechas. 2 de marzo para envío del proyecto o de la propuesta para el seminario, pues, y 22 de marzo nos volvemos a encontrar para terminar el ejercicio con el punto 3 del día de hoy. Pues, muchísimas gracias por este tiempo y por el muy rico debate que creo justo nos hace ir como delimitando bien los rieles por los cuales estaremos andando dentro de nuestra institución en investigación en el corto y mediano plazo. Qué bueno encontrarnos y hablar de estas cosas que interconectan y nos hacen realmente dialogar desde nuestros saberes en la universidad y construir esa institución. Y a todos los que nos acompañaron, que no hacían parte del eje, pero que son estudiantes, pero que son colegas y demás, muchísimas gracias por todos sus comentarios y por estar atentos también a nuestras discusiones y darnos esa mirada desde afuera que nos sigue alimentando. Y muchas gracias a la Dirección de Investigación y Posgrados pues, por esta convocatoria. Que tengan una bonita semana. Gracias.